Habla ahí el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Terminó la reunión del Consejo de Seguridad. Tomemos la señal. En territorio brasilero por este hecho. Otros tantos que no tienen causas pendientes en el Brasil, en ese caso, ¿cómo se estaría actuando? Y se los va a dejar dentro de la cárcel, como corresponde. ¿Cuántos serían esos? ¿Se tiene conocimiento? Y son más de 300. Pero acá localmente, ¿cómo se va a trabajar, ya que estos son miembros del PCC, Comando Beremelo, son bastante peligrosos? Estamos trabajando. Acá hay que comprender que el problema tiene muchas aristas, mucha posibilidad de acceso. Hay gente que lo mira del punto de vista del detenido, hay gente que mira del punto de vista de la infraestructura penitenciaria, hay gente que mira del volumen de delincuentes que todavía está en la calle, que debería estar en la cárcel, hay gente que mira del punto de vista de la aplicación de medidas. Es decir, y todos tienen algo de razón. Hace apenas horas hubo un encuentro entre 3 personas que fueron ternadas para ser candidatos a la Corte en un medio de comunicación. Y en ese medio de comunicación los 3 ternados, que cualquiera de los 3 puede ser ministro de la Corte, tuvieron 3 posiciones distintas. Entonces, ¿qué tenemos que comprender? Que el tema es un poco más complejo. No hay una solución, no hay una receta. Hay que sentarse hoy en horas de la mañana, ahora. Termino de conversar con ustedes, tengo que ir a responder a una invitación de la Corte Suprema de Justicia para tratar este tema. Y tratar también de hacer comprender cuál es nuestra visión de los hechos, qué pretendemos frente a esta situación. La unificación de competencia territorial, a mi criterio, puede aportar a la solución del problema y eso nos va a permitir concentrar a los miembros de grupos organizados en una penitenciaría, aislar esa penitenciaría y aplicar lo que en medicina es el sistema de cuarentena para evitar el efecto contagio sobre el resto de la población. Y si bien es cierto, este es un capítulo, no excluye que se debe analizar el hecho de que tenemos presos sin condenas, de que tenemos una inadecuada infraestructura, de que hay abuso en el tema de las medidas, es decir, todos esos elementos son ciertos. Pero hay un elemento que se acaba de incorporar, se incorporó la semana pasada al razonamiento que aparentemente hasta hoy no era considerado, que es el alto índice de reincidencia, lo que demuestra que el sistema de resocialización no está funcionando en absoluto. Y si hay un alto índice de reincidencia, también hay que ser prudente con apretar mucho el tema de la liberación de las medidas restrictivas. Ministro, toda esta situación lo que hace es demostrar de que el PCC ya está totalmente instalado, integrado, y que está operando desde las cárceles y desde afuera. Sí, la toma de conciencia de eso fue un poco lenta, pero el PCC está ya operando dentro del territorio paraguayo hace más de 15 años. Ministro, ¿cómo se hace con la fragilidad de la institución? Ayer se le detuvo a un miembro del PCC en Capitambao con documentos de identidad paraguayos. O sea, evidentemente las instituciones no funcionan. Yo no puedo deducir de que por el hecho de tener una partida de nacimiento falsificada, la institución no funciona. Tanto funciona la institución que se le detuvo, porque si no funcionase estaría en libertad. ¿Qué pasó con un documento? Y un documento falsificado. Pero es normal eso que ocurra. A ver, lo peligroso hubiese sido que con ese documento obtenga cédula. Eso sí hubiese sido peligroso. Pero sería ya el siguiente paso prácticamente. Claro, sería el siguiente paso, pero nadie ha demostrado que ese paso se haya cumplido. Pero no se bloqueó el primer paso, ministro. Es que yo no sé dónde se falsificó ese documento. El hecho de que exista un documento falsificado. También existen billetes falsos en el mundo. O sea, los bancos centrales han caído. No, tampoco puedo llegar a esa conclusión. La industria de la falsificación es una industria paralela. Se falsifican, casi ya no se falsifican más, nadie usa. Lo que pasa es que yo tengo algunos años más que ustedes, entonces yo me acuerdo de eso. Pero bueno, se falsifican muchas cosas. Hay imperio de la falsificación. Zapatillas deportivas, ahí está. Es un ejemplo más actual. En este caso son documentos Supongo, está bien. Lo que les quiero decir es la industria de la falsificación siempre existe. Eso no implica que necesariamente la institucionalidad no existe. Si cada vez que aparece un producto falsificado, yo debo deducir que necesariamente ya las instituciones no existen, entonces estoy apostando realmente por la desaparición del Estado. Que yo sé que es una apuesta que existe y me encantaría debatir eso, pero no sé si este es el ambiente. Tantas irregularidades existen y se destaparon en estos últimos días de diferentes cárceles, ministro. ¿Cómo se va a hacer para actuar y para poder tener seguridad adecuada para tantos delincuentes de grupos armados en una sola cárcel?
Bueno, aumentando, precisamente, a ver, la concentración ayuda al mejor control. De todos modos, tiene que haber más inversión. Por eso, este es un capítulo del problema, quizás el que llamó más la atención por el enfrentamiento. Tengamos en cuenta algo. 1, no hubo motín. 2, no hubo fuga. O sea, miremos también lo que no ocurrió. Porque mirar solo un aspecto del problema puede implicar que tengamos una visión sesgada de los hechos. ¿Y con lo que no ocurrió se justifican estas muertes? No, yo no dije en ningún momento eso. Pero digo que también es parte de la situación. Ministro, se está eligiendo mal también los nombres. Y yo creo... Una semana hubo cambios de dirección en establecimientos penitenciarios. En eso yo puedo coincidir con usted, porque si se tiene que recurrir al cambio de hombres, quiere decir que algo hubo mal en el criterio de selección. O sea que coincido plenamente con eso. ¿Qué pasa con todos estos funcionarios, ministro? ¿Con cuáles? Y con los funcionarios que Servián, habilitaron, por ejemplo, Y supongo que irán a su casa. Irán a su casa, y si hubiese un hecho punible en el medio, la Fiscalía investigará sobre ese hecho. Me parece correcto. Eso es la institucionalidad. ¿Cuántos ya fueron los expulsados y cuántos quedan por ser expulsados? 120 ya fueron expulsados. Estamos tratando de que sean 121 con este sicario del Comando Vermelho, y nos quedarían aproximadamente 12. Mencionó que el 50% aproximadamente son del PCC y son del crimen organizado, de distintos grupos de crimen organizado. Y el resto son infracciones, gente que tiene órdenes de captura por otros delitos. No necesariamente, pero esos delitos no necesariamente, que pueden ser homicidio incluso, no necesariamente se encuentra vinculado con el crimen organizado. ¿Qué falta, ministro, para construir una cárcel de alta seguridad exclusivamente para criminales peligrosos? No existe el proyecto, es la idea que estoy defendiendo justamente con la concentración. Pero para poder realizar esa concentración, yo necesito que haya una unidad de competencia dentro del Poder Judicial. Porque si el juez de Encarnación decide que el procesado del PCC tiene que estar en la cárcel de Encarnación, y el juez de Pedro Juan decide que tiene que estar el otro procesado en la cárcel de Pedro Juan, entonces la comunidad no se va a producir. Por eso tiene que haber una unidad de competencia, como tenemos para delitos como el terrorismo. Hay unidad de competencia, son determinados fiscales y son los jueces de la capital. Entonces supongo que un paliativo a la situación actual en la lucha contra el crimen organizado puede ser establecer una competencia territorial específica por acordada de la Corte Suprema de Justicia. Pero de eso vamos a conversar hoy. Al resto de 22 personas que todavía falta expulsar de grupos criminales, ¿qué faltaría, ministro, para efectivizar esto? El acuerdo de Brasil. 12. El acuerdo de Brasil. Porque no se trata solo de que yo le expulse, sino de que ellos le reciban. Entonces, estas cosas se dialogan. De hecho, los 120 expulsados a la fecha, todos cuentan con el acuerdo del país receptor. Muchas gracias. El tema de seguridad en la costanera, ministro. Mayor seguridad en la costanera también la consulta. Se están desarrollando. Vamos a aumentar la cantidad de la dotación policial. Porque a veces ni siquiera se cuenta, justamente ese era el reclamo. Bueno, es que si no se cuenta es más difícil saberlo. Y yo le agradezco mucho que usted me lo cuente. Vamos a revisar inmediatamente cómo está el observatorio y vamos a aumentar la dotación de personal allí si es necesario, sin ninguna duda. Gracias. Lo expresado por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, tras la reunión del Consejo de Seguridad, reunión llevada a cabo aquí en el Palacio de Gobierno. Nos decía el ministro Juan Ernesto Villamayor, ya fueron expulsados 120 criminales hasta la fecha de alta peligrosidad. Muchos son del primer comando de la capital y otros de otros sectores de la delincuencia. Esta reunión acaba de concluir aquí en el Palacio de Gobierno y el vocero oficial fue el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.